Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te voy a mostrar estas dos versiones de pico de gallo que quise compartir contigo el día de hoy, así que vamos inmediatamente con los ingredientes para que veas cómo hice este delicioso pico de gallo. Pues tomas lápiz y papel y empecemos con los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este súper delicioso pico de gallo. Tengo aquí cebolla roja picada previamente, así que vamos a hacerlo sumamente rápido y delicioso este video. Así que aquí tengo un poco de ají pimentón y tengo también ají cubanela. Tenía ambos, así que ambos los vamos a utilizar, así que no podemos siempre dejar de hacer una receta por un ingrediente. Tengo aquí un poco de tomate, tengo también por aquí pimienta, estaré utilizando sal. Aquí también tengo un poco de cilantro, también estaré utilizando un poco de jugo de limón. Aquí tengo el ingrediente estrella que es el jalapeño. Este es sumamente picante, así que he decidido cortarlo lo más pequeño para que sea mucho más fácil y le dé ese toque de picor a nuestro delicioso pico de gallo. Conjuntamente aquí también tengo mi ingrediente estrella que le va a dar otro nivel a este súper delicioso pico de gallo, que es nuestro mango. Siempre recordarte que ahí debajo verifica la caja de información en la descripción, que te dejo detalladamente todos los ingredientes de estas y de toda la receta. Así que inmediatamente vamos al próximo paso. Pues vamos a empezar inmediatamente, fácil y sencillo, a mezclar todos nuestros ingredientes. Aquí, como te dije, aproximadamente estoy utilizando media taza de cada ingrediente, pero eso va a depender y va a variar de la cantidad que tú quieras utilizar. Así que ve colocando los ingredientes que tú prefieras y las cantidades que tú quieras. Como te dije, este es el jalapeño, esto es sumamente picante. Si te gusta con mucho picante, pues coloca la cantidad que tú prefieras o lo vas colocando poco a poco para que entonces le dé ese toque de picor a tu gusto. Así que recuerda que esta receta puede variar bastante a tu gusto con las cantidades del jalapeño que tú quieras utilizar. Así que inmediatamente aquí, como tú puedes ver, ya que hemos mezclado bastante bien, vamos a empezar a colocar nuestro jugo de limón. Recuerda también que hay muchos ingredientes que pueden variar de acuerdo a tu gusto. Si cada vez que te doy una receta aquí y tú consideras que le hace falta un poquito más de sal, colócalas, ponle el toque y el sabor que tú prefieras a tu gusto. Recuerda que cada paladar es diferente, así que siempre tendremos que colocar un poquito más o quizá un poquito menos. Así que siempre te digo poco a poco para que vaya dándole el toque a tu recetas que tú realmente quieres. Así que vamos a mezclar esto muy bien hasta que esté totalmente unificado. Pues como te digo, ve mezclando hasta que tú veas que esté a tu punto de sal y pimienta. En este punto me faltaba un poquito más de sal, así que agregué un poco más de sal, así que por eso te digo poco a poco ve dándole el sabor de la sal y la pimienta a tu gusto. Y ya inmediatamente esto está listo, así que ahora vamos a agregar nuestro ingrediente estrella que le va a dar otro nivel a este delicioso pico de gallo. Así que lo que voy a hacer aquí esto es opcional. Si tú quieres hacerlo solamente de mango, pues solamente colocaría el mango y ya estaría resuelto, pero en este caso yo lo voy a hacer de dos formas, que siempre me gusta compartirte varias opciones y lo quise hacer así que inmediatamente lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar el mango en la mitad del pico de gallo. Así vamos a tener dos opciones, uno con mango y otro sin mango. Siempre recuerda que a la hora de agregar el mango, si quieres agregarle un poquito más de sal, un poquito de pimienta, ya también será a tu gusto la cantidad de sal y pimienta, pero esto ha quedado perfecta la cantidad que utilicé y mira qué delicioso y colorido se ve. Así que te invito que si no te has suscrito, para que no te pierdas estas y demás recetas que estoy compartiendo aquí en el canal, haz ahí ahora mismo, activa las notificaciones también y suscríbete. Y así vas a obtener todas las recetas que estamos subiendo con mucho amor y cariño aquí en el canal. Mira cómo se ve esto. Esto está perfecto. 2 minutos si lo quieres dejar reposar y estará completamente delicioso para degustarlo a tu gusto. Así que siempre te digo que trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que entonces vamos ahora a mostrarte cómo lo emplaté, cómo podemos servir estos dos deliciosos picos de gallos que quise compartir con ustedes el día de hoy. Mira qué delicioso se ve y eso tiene un sabor que eso es explosivo en tu boca. Así que vuelvo y te digo, y soy persistente en esto, que si no tratas las recetas te estás perdiendo de todas las delicias. Si no te has suscrito,
al final de este video, suscríbete, activa las notificaciones porque estaré compartiendo muchas recetas que hago y que quiero compartirla con todos ustedes. Mira qué súper deliciosos están estos dos picos de gallo. Así que déjame ahí en los comentarios cuál te gusta más, con mango o sin mango. Así que esto tú lo puedes acompañar con unas tortillas de maíz, con unas papitas, con lo que tú prefieras. Yo lo voy a acompañar con estos pancitos que tengo aquí, así que no lo puedo dejar desperdiciar, así que lo voy a acompañar con esto. Y al próximo día, cuando me quede también un poquito más, lo voy a acompañar con otra cosa. Y esto lo puedes agregar en carne, lo puedes agregar hasta ensaladas a hacer con esto, así que es súper delicioso. Y nada, espero que te haya gustado esta receta. Siempre recuerda suscribirte y nos veremos en otro próximo video. Bye, y hasta la próxima. Así que esto yo lo voy a acompañar con estos panecitos el día de hoy, pero para la próxima te estaré compartiendo mucho más recetas súper deliciosas. Así que nada, bye, hasta la próxima. Rico, esto está al pico de gallo. Bye.